Hoy tenemos un tema que se llama el negocio de creerle a Dios. Es un tema que cuando yo lo empecé a elaborar, me tocó mucho el corazón, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de la palabra negocio, nosotros pues relacionamos negocio con ganancia, ¿verdad? Pero cuando nosotros le añadimos al negocio a Dios, pues eso se vuelve algo grande, algo mágico, algo victorioso, algo grande, ¿sí? Entonces, yo lo veía de ese punto de vista y decía, qué bonito se ve el negocio de creerle a Dios. Pero muchas veces las cosas no pintan tan fáciles, y en la vida real es un poquito más complicado, porque nosotros pasamos por pruebas, pasamos por situaciones en nuestra vida que hacen que muchas veces nuestra fe se vea quebrantada. Muchas veces pasamos por desiertos, por pruebas, por dolores, por traumas que hacen que nosotros nos podamos sentir muchas veces quebrantadas y nos sentimos alejados de Dios, ¿sí? Pero estas cosas hacen que nosotros nos paralicemos y que nosotros no podamos avanzar. Nos bloqueamos, nos estancamos. Es decir, que nos sentimos inútiles, ¿no? A veces nos sentimos así, no siempre nos sentimos poderosas, no siempre nos sentimos bien, a veces no nos sentimos tan bien, a veces nos sentimos mal. Pero hoy el Señor quiere hablarle a cada una de ustedes y decirles que si nosotros le creemos a Dios, pueden haber negocios muy victoriosos en nuestra vida. Y no estoy hablando solamente de emprendimientos y cosas materiales, sino de toda nuestra vida, de todo lo que nosotros podemos ver cuando nosotros hacemos que el Señor entre en nuestras vidas. ¿Amén? Muy bien, para esto vamos a la palabra, ¿sí? En Isaías 54, versículo del 2 al 3 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Repita conmigo, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y la palabra dice en el versículo 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas. Mire qué poderosa es esta palabra del Señor. Esta palabra, estos versículos no son solamente una palabra de crecimiento, son una palabra de fe para muchas mujeres que hemos llorado en silencio, para muchas mujeres que hemos vivido muchas cosas difíciles en nuestra vida. A esas personas Dios les habla. En este versículo el Señor le habla a una mujer que se sentía sola, a una mujer que se sentía vacía, limitada, a una mujer que se sentía estéril porque no daba frutos, a una mujer que se sentía sin fuerzas. A esa mujer le hablaba el Señor con este versículo. Y mire lo que le dice: ensancha tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Pero cuando una mujer estaba quebrantada, a esa mujer le dijo el Señor esto. Y Dios nos dice, cree, aunque te hayan dicho que no es posible. Porque cuando el Señor nos promete expansión, el Señor primero nos expande el corazón para poder hacer algo con nosotros. Amén. Y como primer punto, tenemos 4 puntos para analizar este tema, ¿sí? El primer punto dice, rompe el techo de cristal. Entonces yo quisiera que ustedes se imaginen que este techo que tenemos aquí arriba no es un techo de metal, sino que es un techo de cristal. ¿Qué es lo que nosotros vemos hacia arriba? El cielo, ¿verdad? Y el cielo es grande, el cielo es infinito. Y eso es lo que nosotros estamos mirando, pero tenemos algo ahí que no nos permite pasar. Y es ese techo de cristal que está ahí muchas veces en nuestras vidas. Porque ese techo de cristal es nuestra mente. Esa mente que es quebrantada por los procesos que nosotros pasamos, por las situaciones fuertes que las mujeres vivimos.
Porque yo sé que cada una de las personas que están aquí tiene su proceso. Nadie viene, bueno, puede ser que también haya personas que nunca les ha pasado nada en la vida. Ahí hay que preocuparse, porque los procesos son lo que nos forman el carácter, ¿sí? Entonces, vamos aquí también a la palabra, en el versículo de Segunda de Reyes 4:1, Segunda de Reyes 4, versículo del 1 al 2. Dice: cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, a quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en tu casa. No tengo nada, dijo la mujer, solamente un frasco de aceite de oliva. Y mire lo que pasa aquí. Como estábamos hablando, el techo de cristal es nuestra mente, que muchas veces se limita por situaciones que nosotros pasamos, por cosas que nosotros vivimos. Y esta mujer tuvo la pérdida de su esposo. Ella se quedó viuda y aparte de eso, se endeudó. Y a sus hijos le querían llevar como esclavos, porque en ese tiempo eso era por no pagar las deudas. Entonces imagínense, una pérdida de su esposo, más el tener que endeudarse, más el miedo de que se lleven a sus hijos. Imagínense cómo era esta mujer, cómo estaba esta mujer. A veces no puede ser una pérdida de un esposo, pero puede ser otra cosa que nos esté sucediendo. Puede ser un matrimonio destruido, puede ser una pérdida de un ser querido, puede ser nuestra salud quebrantada, algo que a nosotros nos hace que no veamos que tenemos, que entremos en desesperación como entró esta mujer. Pero ella buscó ayuda y dijo: ayúdame, necesito salir de esto. Y entonces Eliseo le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y ella no se daba cuenta que tenía algo muy valioso, porque en ese tiempo el aceite y el vino era muy valioso. Y ella dice: tengo solo aceite, solo eso. Entonces, cuando nuestra mente entra en un bloqueo por todas las cosas que nosotros vivimos, pues pensamos que no tenemos nada. Pero nosotros no solamente podemos tener aceite, cada una de ustedes tiene algo valioso. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes que tú no estás viendo? Tal vez unas manos para hacer artesanías, tal vez tu inteligencia, tal vez amistades. Muchas cosas podemos tener. Pero esas cosas que suceden en nuestra vida hacen que nosotros pensemos que ya no tenemos nada y que ya no existe más para allá, sino solo lo que estamos viendo a nuestros ojos naturales. Pero el Señor nos pone a creerle a Él. Porque cuando nosotros entramos en el negocio de creerle a Él, en realidad tenemos ganancias. Amén. Y esas ganancias son mucho más grandes de lo que nos puede dejar un buen salario, un buen dinero. Mucho más profundo y más grande. Entonces el Señor nos muestra que la mente muchas veces nos hace creer que no tenemos nada valioso y que no servimos para nada. Pero el Señor hoy quiere decirnos: ensancha tu carpa, ¿sí? Cuando el Señor nos habla y nos dice: ensancha tu carpa, quiere que nosotros crezcamos, que nosotros nos expandamos y salgamos de ese punto de donde estamos, de ese lugar en donde estamos atascados por muchas situaciones. Eso es lo que el Señor quiere para cada una de nosotros, pero para eso necesitamos poner nuestros ojos en Dios. Amén. Entonces, el Señor dice: ensancha tu carpa, extiende tus cortinas y no te limites. No te limites. Vamos a imaginar que rompemos ese techo de cristal con una piedra, con un martillo, con lo que ustedes quieran, con un zapato, como quieran. Le rompemos ese techo de cristal. Y traspasamos ese punto y pasamos luego de eso a la estructura del crecimiento, que ese es el punto número 2. En esta parte yo tengo un versículo que me gusta mucho, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Amén. Eso quiere decir que nosotros tenemos un proveedor, que nosotros tenemos un sustentador, que si tal vez eres una mujer que por el momento está sola, aparentemente,
o si tal vez estás pasando por una separación, por una situación en donde te sientes sola, o tal vez tienes tu matrimonio, tu esposo, tu pareja, pero te sientes sola también, al fin también pasa. Aquí tenemos una palabra que dice, mi Dios pues suplirá todo. Entonces, partiendo desde esto, yo quería más o menos en una parte contarles un poquito de nuestro testimonio, porque en esta estructura del crecimiento tiene que ver mucho cuando nosotros no tenemos una vida ordenada, cuando nosotros no hacemos las cosas de manera correcta, lo hacemos así como simplemente sin consultar a nadie, sin imaginarnos que existe algo más grande que lo que vemos. Mi esposo y yo empezamos un negocio cuando éramos jovencitos de hace unos 14 años ya. Y nosotros no sabíamos nada, la verdad. Solamente quisimos emprender en las llantas. Tenemos un negocio de llantas y de mecánica. Pero en realidad éramos muy desordenados. Yo le dije a mi hijo, ¿sabes qué? No tenemos dinero, no tenemos nada, pero empecemos, pues saquemos un préstamo en el banco. Entonces, de entrada, endeudados. No conocíamos del negocio, no sabíamos de llantas, no sabíamos de mecánica, pero igual nos metimos. Entonces, cuando yo ahora veo un poco esta situación ahora, con este tiempo que hemos estado ahora, yo digo, es que el Señor fue el que nos sostuvo. Porque imagínense empezar un negocio así. Lo único que teníamos era las ganas de empezar un negocio, pero experiencia no. Y sin embargo hemos visto que con el tiempo el Señor nos ha ido sosteniendo poco a poco, pero el Señor también nos va forjando el carácter. Porque si nosotros no hubiésemos pasado tanto sufrimiento, tantas caídas, tantos errores, pues nosotros nunca hubiésemos tenido la necesidad de buscar de Dios, sino simplemente dijéramos ya tenemos lo que nos gusta, que era como decir crecer, tener tu negocio y ya. Pero el Señor tiene siempre unos planes más buenos y mucho mejores de lo que nosotros nos imaginamos para cada uno. Entonces, ahora yo lo que les digo es, si ustedes quieren empezar un emprendimiento, si ustedes quieren empezar algo para hacer en sus vidas y para algo de crecimiento, nosotros podemos utilizar las herramientas que tenemos hoy. Nosotros en ese tiempo no utilizamos nada, solamente, como les digo, las ganas de hacer un negocio. Pero ahora ustedes tienen muchas herramientas para utilizar. Ustedes tienen ahora las redes sociales, tienen los cursos, tienen las TikTokers, los YouTubers y tantas cosas ahora que hay, que todavía para muchos es nuevo, porque los jovencitos son los que más saben de eso. Entonces, ahora hay muchas herramientas. Tal vez antes también había, pero como uno, como le digo, está la vida vacía, la vida sin Dios, pues uno lo hace a nuestra manera. Pero aún así, y en medio de todo eso, el Señor está presente y Él nos mira, y nos mira, está viendo cómo nos vamos a equivocar, pero Él es el que nos sostiene, Él es el que nos saca cuando nos caemos. Amén. Entonces, el Señor nos dice, alarga tus cuerdas, pero con herramientas, ¿sí? Ya estamos en nuestra carpa, pero ahora queremos expandirnos y alargarnos, pero hagámoslo con las herramientas que ahora le da. Entonces, si usted ya encontró eso valioso que usted tiene por ahí, que no sabemos qué es, pero usted pregúntele al Señor, Señor, ¿para qué soy buena yo? Porque usted es buena para algo. Pregúntele al Señor, y cuando usted encuentre eso, cuando usted vea qué es lo que usted tiene, entonces usted empiece a investigar, empiece a usar todo lo que usted puede necesitar en lo que tenemos disponible, y con eso empiece su crecimiento, con eso empiece su emprendimiento, con eso empiece a todo, porque a veces, no, como les decía, no solamente es lo económico, a veces también es el querer salir de ese hueco en el que estamos. Por ejemplo, si estamos pasando por un proceso en nuestro matrimonio y no sabemos cómo, aquí tiene una amiga, por eso está aquí. Y dígale, me da un poco de recelo tal vez, no quisiera que se enteren las cosas que pasan en mi casa, pero necesito ayuda. Y sea intencional y diga, ¿puedes ayudarme? Necesito un consejo. Entonces busquemos esas herramientas que el Señor pone a nuestro favor para que nosotros podamos salir de ese estancamiento en el que estamos. En el tercero tenemos el fundamento del avance. Y en esta parte
quiero ahondar un poquito más. El fundamento del avance quiere decir que nuestra principal estaca, entendamos que el avance hablamos de cuando nosotros estamos extendiendo nuestra carpa, haciendo más grande. Entonces, para eso nosotros necesitamos, si la carpa es más grande, necesitamos que las estacas sean más fuertes, porque si no, la carpa se vuela, ¿cierto? Se va y no ha servido de nada. Entonces, en esta parte yo quiero ahondar un poquito, porque si nosotros no le tenemos al Señor como estaca principal de nuestra vida, como estaca principal de nuestro negocio, muy difícil vamos a tener éxito en lo que nosotros queremos hacer. Y aquí yo les quiero abrir un poquito mi corazón, porque nuestro proceso ha sido largo, ha sido difícil, pero ha sido muy bonito también. Cuando nosotros empezamos el negocio con mi esposo no teníamos experiencia, como les había dicho, y luego de un tiempo nosotros pues ya empezamos a estar un poquito más estables, decidimos casarnos. Nos casamos a los 26 años tenía yo cuando me casé. Y entonces para mí la vida estaba así, bonita, todo rectito, todo bonito, según yo estaba bien. Hasta que mi esposo dijo, pues casémonos, y ya, nos casamos. Pero al año y medio de estar casados, empecé a ver yo las consecuencias de una vida sin Dios. Nosotros teníamos un negocio de llantas en un lugar, y un poquito más abajo, como unas 4 cuadras o 5 cuadras más abajo, pues mi esposo se puso la mecánica. Entonces, primera cosa, nos separamos. Se fue para el otro local. Entonces, al año y medio de casados, de repente mi esposo me llama por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Me voy de la casa. Entonces, mi vida estaba así, todo bonita, según yo, el negocio, mi pareja, mi vida estaba completamente bonita, según yo. Entonces, recibo esta llamada en donde de repente me desestabiliza, porque le digo, ¿cómo que te vas? ¿Qué pasó? Estábamos recién casados, ¿qué pasó? Y eso es lo que sucede cuando nosotros llevamos una vida sin Dios. El enemigo se mete a nuestra casa. Y no solamente se mete a nuestra casa, se mete a nuestro negocio, a nuestra vida, a nuestra mente, a todo. Entonces vino alguien de pretexto, porque el enemigo pues le pone zapatos, ojos bonitos, cara bonita. No es que se le presenta como dicen, como cuco, sino que se presenta de una manera diferente, ¿no? Entonces se entró a mi casa. Y sí, mi esposo cogió y dijo, me voy. Se fue. ¿Qué es lo que pasó en mí en ese momento? Mi mente se opacó. Mi vida se derrumbó. ¿Por qué? Porque en ese momento era de Él de quien dependía mi felicidad. En ese momento yo no conocía de Dios. Solo estaba con Él y pensaba que estar con Él era mi felicidad. Y de repente la persona que me daba felicidad o que me daba estabilidad me dijo, me voy. Imagínese cómo estaba yo. Imagínese lo que pasaba, porque aparte me dijo, me voy, pero tampoco es que me dijo, a ver, yo me voy a hacer cargo de las deudas que había o de las cuestiones. Simplemente me dijo, hasta luego. Y es más, ya saqué las cosas, porque si cuando llegues ya no estoy. Entonces yo dije, ya. Y entré en un momento de mucha desesperación, de mucha ansiedad, de mucho dolor, porque como les digo, era mi sostén, era Él en ese tiempo mi sostén. Y mi vida se desestabilizó. Y yo entré en un punto de ansiedad, en un punto de dolor, de quiebre, pero al mismo tiempo tenía que estar preparada para poder enfrentar las deudas, los problemas, las cosas que también teníamos en el negocio. Entonces, tuve que pasar este proceso difícil, en donde, aparte de eso, nosotros no podíamos tener hijos. No, yo tuve una pérdida antes de casarnos, y después de eso ya no, yo no podía, no me he vuelto a embarazar. Entonces, para mí era más duro, porque esta persona con la que mi esposo pues se fue, tenía 2 hijos. Entonces, en mi corazón era como que, ¿y ahora? Es que me está dejando porque yo no puedo tener hijos. Es que él se va por eso. Es que tal vez yo y empecé a tener una mentalidad de víctima, porque yo pensaba que él me estaba dejando por mi culpa.
O sea, yo decía, no, es que tal vez hice esto mal. Y empecé yo a tener mi mente bloqueada totalmente y el emprendimiento ya no podía crecer más porque la cabeza, que éramos los dos, estábamos mal. Entonces, poco a poco las cosas se pusieron muy, muy grises. Pero ahí también es cuando vi las personas y los ángeles que el Señor pone en nuestras vidas. Nuestra familia, nuestros amigos, la gente que a veces no nos imaginamos. Y entonces yo ahora reflexionando sobre este tema, sobre esta situación, yo le daba gracias a Dios por las cosas que yo tuve que pasar, por ese rompimiento, por ese dolor, por haberme roto el corazón. Porque ¿sabe qué es lo que sucedió cuando eso a mí me pasó? Ahí fue cuando yo conocí de Dios. Ahí fue cuando una amiga mía me dijo, vamos a mi iglesia. Y cuando yo fui a esa iglesia, así como a ustedes hoy les hicieron una invitación y les dijeron, vamos a la iglesia, hay un evento para mujeres. Y ella ahí me hizo recibir del Señor. Y yo no entendía la verdad. Yo lo que estaba es triste, desbaratada, desolada. Eso estaba, así como esa mujer de Isaías 54:2 al que le está hablando el Señor. Así estaba yo. Entonces en medio de eso yo conocí al Señor. Y por eso es que hay un versículo después de esto que también fue moviendo mi vida, porque cuando yo empecé a conocer al Señor, empezaron a pasar muchas cosas, ¿no? Mi vida sin yo saberlo. O sea, yo empecé a orar, empecé a conocer de Dios, pero no sabía lo que estaba haciendo porque yo no conocía el poder de Dios. Yo lo único que hice fue ser obediente y me dijeron, ¿quieres recibir al Señor? Sí quiero. ¿Quieres hacer esto? Sí quiero. Todo quiero. Porque en ese momento mi motivación tal vez era que Él vuelva o tal vez era que mi matrimonio se acomode. Pero había un pastor en esta iglesia de mi amiga que me dijo, ¿por qué quieres que oremos? Y yo le dije, yo quiero que oremos para que mi esposo vuelva. Porque eso es en lo que yo, en ese tiempo es lo que yo pensaba o yo quería. Pero el pastor me dijo, no vamos a orar para que Él vuelva. Vamos a orar para que tú estés bien. Entonces, cuando tú ya estés bien, si el Señor quiere y hay propósito en ese hombre, entonces Él lo hará que Él se haga bien, que Él sea un buen hombre y de ahí lo traerá para ti. Si no, no es necesario. Así me dijo. Entonces yo dije, bueno, porque a la final yo no comprendía y yo no entendí. Entonces mire cómo el Señor fue usando personas en este momento que sucedió de mi vida, pero fue ahí cuando yo lo conocí. Entonces fui obediente, me dijeron, créele a Dios, hay un negocio al creerle a Dios. Y poco a poco las cosas fueron acomodándose, pero todavía no estábamos bien sostenidos, porque al final yo no me congregaba, sino que el Señor empezó a tratar nuestra vida, nuestro matrimonio de una forma diferente. Y mi esposo pues empezó poco a poco a volver a casa y las cosas se empezaron a acomodar. El negocio siguió, a pesar de que todavía era muy tambaleante las cosas, muy difíciles, pero bueno, volvió. Entonces pasó esto y luego de eso yo empecé a entender lo poderoso que era el Señor. Y luego de muchos años, porque pasaron siquiera unos 5 años, cuando yo tuve otra amiga, que son ángeles que el Señor pone. Esas amigas, esas personas que le dicen, vamos a las cosas de Dios. Y esta amiguita, que es como un angelito para mí porque tiene una linda sonrisa, me dice, ¿quieres venir a un grupo de amistad? Y yo le digo, sí, yo quiero. Otra vez yo, vamos, ni siquiera había ido a un grupo de amistad, no sabía lo que era, pero como era de Dios, yo dije, vamos. Entonces fue ahí realmente cuando empezó esa conexión con Dios, cuando yo empecé a orar con propósito, cuando yo empecé a hacer testimonio también para mi esposo, para que él vea que hay un cambio también en mí, porque no era solamente que era falla de él, también yo tenía fallas y también no era víctima, también habían problemas dentro de casa que eran mi culpa. Entonces, poco a poco las cosas se fueron acomodando. ¿Y qué hizo el Señor en todo este proceso? El Señor forjó mi carácter. Y no solo el mío, también el de mi esposo. Porque mi esposo también, el Señor, como una esposa que ora, esa oración es poderosa, entonces mi esposo la estaba pasando muy mal. Porque yo no lo sabía, pero yo oraba. Decía, ora amiga, oro. Entonces yo hacía eso y mi esposo la estaba pasando mal. Entonces conforme fue pasando el tiempo, lo conversamos y me decía, mija,
dame orando a tu Dios, porque, o sea, a Diosito, porque a usted le hace caso las oraciones. Y es que es esa fe que uno tiene, ¿me entiendes? Esa fe que nosotros tenemos, porque lo hacemos así, no lo hacía yo. No sabía qué hacía, pero lo hacía con fe. Eso es lo que yo sí sabía. Entonces el Señor, cuando ya hizo poco a poco que las cosas se acomoden, fue poniendo igual, como les decía, personas, fue poniendo situaciones y gente en nuestra vida, y poco a poco llegamos a esta casa. Poco a poco llegamos a esta iglesia. Y entonces el Señor puso otros 2 ángeles en nuestra vida. Y esas personas, pues ustedes sí le conocen, que es Jaime y Anita. Entonces nosotros estábamos pasando esta situación de un tratamiento de fertilidad, porque realmente pues nosotros no hemos podido tener hijos, ¿no? Y esa ha sido la única cosa que el Señor pues no nos había concedido. Entonces nos mantuvimos firmes y un día dijimos, mijo, ¿sabe qué? Este tratamiento hay que hacer, lo hicimos y nosotros nos volvimos a reencontrar con Anita y con Jaimito. Entonces él fue usado por Dios y le dijo, amigo, hay algo que se llama Legendarios. Y así fue como mi esposo conoció Legendarios, y el resto es de historia, porque aquí le vemos a mi esposo pues sirviéndonos a todas nosotras, ¿no? Gracias a Dios, gracias a que el Señor nos encontró, porque estábamos perdidos en realidad. Entonces yo estaba reflexionando sobre eso, y dije, ahí vi realmente cuál era el propósito que el Señor tenía con nosotros. Ahí entendí que no se trataba solamente de tener un negocio, de tener un matrimonio y de vivir como uno quiera. Ahí entendí que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, todas las cosas se hacen diferentes, todas las cosas se hacen buenas, a pesar de que siguen habiendo tormentas, porque nosotros seguimos pasando el proceso de la infertilidad. Pero yo me ponía a analizar, mire la desesperación que yo tenía antes, todo ese proceso de dolor, de sufrimiento, donde yo decía, no puedo tener hijos, y mi esposo aparte se fue, y muchas veces me sentía que no servía, así como esta mujer que le hablaba al Señor. Pero cuando yo empecé a conocer de Dios, ahí vino la diferencia, porque entonces el Señor no ha dejado de sostenerme con sus promesas. Amén. No es que la vida se vuelve más sencilla, lo que pasa es que la vida se vuelve mucho más llevadera y suave cuando lo hacemos de la mano de Dios. Y yo encontré este versículo que algún momento dije, sí, es verdad, el Señor me lo dio, y dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Entonces el Señor nos ha procesado en muchas cosas. Ha sido muy difícil toda esta situación. Pero cuando yo veo lo felices que somos hoy, y no porque seamos perfectos, sino porque tenemos a Dios dentro de nuestro corazón. Y no solamente en nuestro corazón, también lo tenemos en nuestro negocio. Porque nosotros ahora lo hacemos es con propósito. Ahora nosotros no queremos que en nuestro negocio sea solamente para bendecirnos nosotros. Ahora nosotros buscamos gente que necesite ser bendecida a través de nosotros. Porque todo lo que nosotros recibimos es para dar. Y mire, yo me recuerdo, creo que fue hace un año exactamente, hubo un congreso como este, un evento como este, del Día de la Mujer. Y yo estaba emocionada porque recién conocíamos en la iglesia y yo invité amigas. Me dijeron, hay que invitar amigas, pues yo me fui a invitar amigas. Y trajimos muchas amigas. ¿Y sabe qué? Muchas de esas amigas y familiares hoy están aquí. Amén. Ese aplauso es para el Señor, porque Él es el que está hablando. Y esa palabra que yo les estoy contando, ese testimonio que yo les estoy contando, es para cada una de ustedes, de que nosotros tenemos que ordenar nuestra vida, que nosotros tenemos que hacer las cosas con obediencia, porque el Señor nos va a formar por medio de las tormentas, por medio de las cosas que vamos a vivir, pero es por un propósito. Pero entonces usted tiene que buscar esa estaca principal de la que estamos hablando, no se pone solita, se pone con oración, se pone con intimidad con Dios para que usted cada día le entregue eso a Dios, pero de verdad, es que tiene que creerle. Porque si usted dice el negocio de creerle a Dios, pero no le cree, no sirve, porque usted puede decir, ya está, Diosito, gracias, y me voy.
No, hay que tener fe y tiene que creer que esto que estamos hablando es realidad. Si usted lo hace con fe y deja que el Señor entre en su vida y en sus negocios y en su emprendimiento, en su problema, entonces el Señor va a obrar. Así se demore muchos años, porque sabe que este proceso de nosotros ha durado muchos años. Mi proceso donde yo no he podido tener hijos fue desde el 2012. ¿Cuántos años han pasado? Ya perdí la cuenta yo. Pero ahora ya el tiempo para mí es diferente. Porque como les digo, el Señor me llena de promesas, el Señor me llena de cosas, de cosas, bueno, espirituales hablando, ¿no? Porque no es lo material. Entonces, cuando nosotros ordenamos y ponemos a la estaca principal en nuestras vidas, entonces solo ahí podemos llegar al cuarto punto, que es la conquista del territorio. Y en esa conquista del territorio, pues nosotros tenemos esa parte que es lo que el Señor nos ha dado. Y quiero que juntos leamos Isaías 54, versículo 3. ¿Qué dice ahí? Y habitarás, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Pero una vez que usted haya reforzado la estaca principal, que es nuestra relación con Dios, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas fueron añadidas. Las cosas que nosotros no pensábamos que eran importantes, porque a la final, cuando nosotros ya tuvimos nuestro matrimonio restaurado, porque el Señor restauró nuestro matrimonio de verdad. Es larga la historia si yo les quisiera contar todo lo que hemos vivido, pero el Señor lo hizo. Entonces, amén. Entonces nosotros hemos podido conquistar este territorio, pero no por la parte material, pero como nosotros dijimos, vamos, queremos todo lo que hay en la iglesia. Y vinimos y fuimos obedientes y estamos aquí, entonces el Señor empezó a añadir cosas. Y nosotros empezamos a expandirnos. Esa imagen pequeñita que usted ve en la parte de arriba, que es tomatita, ese es el negocio con donde nosotros empezamos. Era un localcito pequeñito. Y conforme el Señor iba forjándonos, moldeando nuestro carácter y nuestras vidas, pues nos extendimos un poquito con donde está la imagen de las casitas, de la casita amarilla, que es donde también nos encontramos actualmente. Pero este año que pasó, el Señor dice, bueno, nosotros entramos con más fuerza al servicio, entramos con más fuerza a la iglesia, creyéndole. Ya el proceso, nosotros dijimos, en realidad, dijo, ya estoy cansada, me estresa mucho, porque ese proceso le desgasta a usted psicológicamente, emocionalmente, nos desgasta todo en realidad, porque usted tiene una palabra que le dice, herencia de Jehová son los hijos. Y nosotros no podíamos, ¿no? O sea, no hemos visto esa parte en nuestra vida. Entonces, más que bajarnos de eso, dijimos, no, mijo, vamos a dejar que sea Dios el que obre. Amén. Entonces dijimos, dejemos eso de lado y ya ni queríamos empezar a hacer nada más. Simplemente dijimos, vamos con todo para Dios. Aún así, sin saber lo que uno puede imaginarse que el Señor puede hacer. Entonces el Señor empezó con nuestro negocio y nosotros queríamos, nuestro pastor, nuestros pastores, los dos nos conocen también, y un día el Paz nos dio una palabra de expansión. Entonces nosotros decíamos, expansión, yo no quiero saber nada de expansión porque ya no quiero problemas, no quiero deudas, según yo también aún así, ¿no? Luego fuimos a un evento y palabra de expansión. Entonces nosotros decíamos, creo que el Señor nos está hablando, mijo, que tenemos que expandirnos, pero la verdad yo tengo como un poquito de todo lo que nos ha pasado, como que yo ya estaba tranquila, le digo, pero si el Señor nos está diciendo, pues busquemos la opción. Y de repente fuimos a buscar un local para arrendar y dijimos, vamos a ver si es que le arrendamos ese local, porque a nuestros ojos nosotros tenemos un plan, pero el Señor tiene cosas mucho más grandes, así como ese techo que les dije, cuando ustedes rompen esa barrera, lo que el Señor tiene para nosotros es mucho más grande, totalmente más grande. Entonces el Señor dijo, no, yo sí quiero que te expandas, pero yo quiero que tengas tu tierra. Y mientras nosotros buscábamos locales de arriendo, el Señor nos tenía ese lugar propio, pero con propósito. Y cuando nosotros llegamos, el localcito que ven a este lado, ese es el local que el Señor nos dio propio, algo que a nuestros ojos y a nuestras posibilidades no era posible. Ante nosotros eso no
no era algo que en realidad íbamos a poder, porque para nosotros era muy, muy difícil. Hablando a nuestros ojos, como les digo, pero un día el Señor lo hizo posible. Pero, ¿por qué les digo que esto es con propósito y bendición? Cuando nosotros llegamos a estos 4 puntos y conquistamos el territorio, nosotros tenemos una herencia de bendición. Y esa herencia de bendición es para bendecir a más mujeres. Por eso estamos aquí hablando de lo que es el testimonio que el Señor me ha dado. Para que usted en algún momento también crea en el negocio que Dios tiene para usted. Hablando de todas las áreas, no solamente de la financiera. En su salud, en su matrimonio, en sus negocios, en todo Dios le quiere bendecir. Pero el creerle a Dios, ese es profundo, tiene que ser verdadero. Entonces, después de esto, el Señor hizo algo muy bonito, porque cuando nosotros compramos el local, dijimos, bueno, ya está aquí, ahora tenemos que ver qué le hacemos funcionar, porque todo es difícil, todo es con un poquito de, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? Pero el Señor tenía un propósito más bonito. ¿Y sabe cuál fue ese propósito más bonito? Aquí yo me acordaba de la palabra de Pedro. Cuando Pedro estaba en la barca, el Señor le dijo, préstame tu barca, ¿verdad? Y así me dijo el Señor también a mí y a mi esposo. Préstame tu barca. Y ahora ese negocio que el Señor nos dio propio, porque ese es el territorio, porque dice, heredarás las naciones. ¿Y sabe qué funciona hoy ahí? El grupo de amistad. Funciona el grupo de amistad. Y no solamente eso, nosotros tenemos el grupo de amistad ahí, pero también tenemos esta casa. Esta casa que ahora viene también parte de mi familia. Todavía faltan muchos, pero están ya muchos aquí. Y eso también es para gloria de Dios, porque el Señor también me ha dado la palabra y me ha dicho, cree en Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Y yo también le he dicho, Señor, mi casa y yo te serviremos. Poco a poco irá viniendo el resto de mi familia. Poco a poco irá viniendo mi papá. Falta mi hermana, que ya está aquí. Pero poco a poco vamos a ir viendo ese negocio, porque también es un negocio, porque también tenemos ganancia, porque cada mujer que nosotros invitamos, cada persona que nosotros invitamos, de nuestros miembros, también tienen amigos. Y el Señor también tiene propósito cuando les va a llamar a ellos, pero es en su tiempo. Tenemos que ser pacientes, porque el tiempo de Dios es el que hace todo. En su tiempo lo hace el Señor. Y como decía, la espera es difícil, pero en la espera hay bendición. Amén. Entonces, yo quiero ponerles un videíto de una promesa que el Señor hizo. Porque como les decía, nosotros todavía no hemos podido tener hijos, pero el Señor me ha dado promesas que me sostienen y cosas que han hecho que mi corazón y la espera para mi esposo y para mí sean más dulces y sean más manejables. Entonces yo quiero compartirles con ustedes este video de una palabra que el Señor nos dio, ¿sí? Quiero que vean ese pedacito que es algo muy íntimo, pero quiero compartirles a ustedes. Así dice el Espíritu de Dios. El tiempo de la espera está por terminar, dice Dios. Hice esperar a Abraham, pero porque lo hice esperar no significa que mi poder no sea mayor. Puse en espera en el Edén cuando dije que nacerá de ti. Y pasaron muchos años y no sucedió. Hasta que llegó Gabriel a una humilde pueblería y le dio un mensaje y le dijo, terminó una espera que estaba en Génesis y Dios te hará instrumento para que termine la espera. Y Dios dice, la espera
quiero decirles que cuando Dios promete, Él cumple. Y yo soy testigo de que sus promesas siempre llegan en el momento perfecto. Amén. Démosle gracias al Señor, porque su promesa se tenía que cumplir.